Amado Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre en este día, Señor. Nuestro Padre, te agradecemos la oportunidad de estar en tu presencia. Queremos que tu Espíritu nos acompañe, queremos rogar tu presencia para que ésta obre en nuestras vidas. Te queremos pedir que nos ayudes para que ningún pensamiento que estorbe aquello que tu Espíritu quiere hacer desaparezca de nuestra mente, que todo pensamiento malo esté fuera. Todo pensamiento que aunque no sea malo, no sea para el momento, desaparezca, Señor. Que nuestro corazón deje de preocuparse por las cosas que nos atañen a nosotros. Las entreguemos a ti y podamos poner todo nuestro corazón a disposición de lo que tú nos pides. Confiando en ti, Señor, que tú suplirás siempre, como lo has hecho, lo que hemos necesitado. Rogamos tu dirección en este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Queridos hermanos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Feliz sábado para todos. Es un agrado ver a todos los hermanos presentes que han vuelto la mayoría de vacaciones,
que antes se veía como bien vacío, pero ahora ya habemos muchos más, con la gracia de Dios, han vuelto todos. Bueno, durante algún tiempo he estado leyendo un hermoso libro que me recomendó Cristian, que es de la hermana Elena de White, que es la historia de la redención. Es un libro muy hermoso, muy precioso. Y habla específicamente de cosas muy importantes como el sábado. Por ejemplo, yo no sabía o no tenía muy cabal conocimiento de que el sábado también se iba a guardar en el nuevo mundo. Donde estemos nuevamente con nuestro Señor Jesucristo, también se va a guardar el día sábado. Así de importante es el sábado, ese día que Dios apartó para nosotros desde el momento de la creación. Así que feliz de estar reunidos en este hermoso sábado junto a ustedes. A continuación vamos a ver un video, que son estas historias tan hermosas que muchas veces nos tocan el corazón, nos hacen llorar, nos hacen reír, pero siempre está la esperanza de que Dios nos da la respuesta a nuestras solicitudes, tarde o temprano y de una u otra forma. Vamos a ver el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Abejas. Soy Lucía Cismeira y este es mi esposo, Antonio Cismeira. Somos adventistas hace muchos años y vivimos en la ciudad de Presidente Wenceslao, en San Pablo. Nuestra pasión por la naturaleza nos llevó a una actividad muy bendecida por Dios. Somos apicultores y tratamos las abejas como si fueran millones de hijas nuestras. Aunque tengamos esa relación familiar, a las abejas no les gusta ser molestadas y para que consigamos la preciosa miel necesitamos cuidados extras. Manipulación sustentable de las colmenas y uso de ropas especiales. Nuestras supuestas hijas nos atacan en forma implacable. Somos considerados pequeños productores. Nosotros tenemos un promedio anual de producción de 4 toneladas por año. Toda esa cosecha de miel se debe a nuestro gran comandante y Padre de la eternidad, Dios. Somos sus administradores. Reconocemos que Él nos paga un gran salario para cuidar de sus cosas y debemos devolver fielmente la parte que nos pide. En todos esos años hubo verdaderos milagros y por eso tenemos la seguridad de que Dios cuida de nuestra vida, de las millones de abejas que viven en nuestro colmenar. Un día, cuando estaba revisando las colmenas, no imaginábamos lo que sucedía a pocos metros de ahí. Amigo, estoy viendo aquí un colmenar con más de 50 cajas de abejas. Y los propietarios están ahí tirando humo. Y por cierto, hay mucha miel. ¿Qué voy a hacer? Ni bien se vayan, iré hasta ahí y me llevaré una caja en la espalda y vuelvo. Enseguida ustedes tienen que estar aquí, porque vamos a agarrar 50 cajas y vamos a ganar mucho dinero con la miel. ¿Ok? Entonces no hay escapatoria. En media hora ustedes tienen que estar aquí, que es el tiempo que ellos van a tardar para volver, y en ese tiempo yo voy a agarrar una caja. Cuatro días después, volvimos a recoger la miel y nos hemos encontrado con una dura realidad. El bosque estaba totalmente quemado y en el medio de las cenizas
las colmenas también. Enfrente a la tragedia, pensamos que todas las abejas estarían muertas. Cuando notamos una de las cajas en el piso, posiblemente colocada por alguien, evaluamos que no había más abejas ahí. Estarían todas muertas y quemadas, sabiendo que esa caja estuvo en el medio del fuego ardiente. Pero, para nuestra sorpresa, un milagro sucedió. Cuando abrimos la caja, vimos que todas las abejas estaban vivas. Probar y ver. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Qué hermosa historia. Si Dios cuida a esas abejitas, que también son su creación, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Cada día de nuestras vidas nos acompaña, nos cuida y nos protege. Bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que pase recogiendo los diezmos, pactos y ofrendas, y entonaremos el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Inclinemos el rostro, queridos hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos de usted, Señor, porque ha colocado en nuestros corazones devolverle lo que le pertenece a usted, mi Dios. Bendiga estos dineros, Señor, y multiplíquelos para que estos sirvan, Señor, para gastos de iglesia y para seguir entregando su santo evangelio. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, continuamos alabando y dándole gloria a nuestro Señor, entonando el himno 195. Cuando comience el himno, nos ponemos en pie, por favor. Dame
guías Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. La mies escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Vene aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Haz que la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. De mi alma escudo siempre ser y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Buenos días, hermanos. Les invito a leer Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se puso ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Oh Señor, al orar, mis problemas quiero entregar a tu trono de gracias llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Padre Santo, gracias por encontrarnos aquí. Bendícenos, protégenos, Señor. Vístenos con tu armadura, Señor, para que seamos protegidos y darnos fortaleza para siempre entregar tu mensaje. Que las oraciones que damos a ti, Señor, suban, Señor, y sean bien recibidas. También dirige y protege a nuestro hermano Cristian en su prédica, Señor, que llegue a nuestros corazones, nuestras mentes y den fruto. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, a continuación tenemos la historia de los niños. ¿Sí? Ya. Que pasen todos los niños a tomar asiento para recibir la historia que va a entregar. ¿Quién lo va a hacer? Ya. Asiento todos los niños, no queda ninguno por ahí. Asiento. Muy bien. Del más chiquitito hasta la más grandecita. Sí. ¿Cómo están, niños? Sí. Hoy contenta porque está aquí la Antonella, que la echábamos de menos. Y la hermanita está haciendo tutito. ¿Ya? Aquí, así que damos bienvenida acá al Pablito, al Samir, a la Camilita, a la Mayita y al Cristóbal. Aprendió a andar Cristóbal. Sí, hace un poquito de días que empezó a andar. Y eso nos habla cómo van creciendo los niños acá en la iglesia. Ya, ahora, ¿cierto? Yo les quiero contar una historia, ¿cierto? De la naturaleza y cómo ella nos va dejando enseñanzas. ¿Ustedes conocen las ostras? ¿Han escuchado hablar de ellas? Son más o menos algo así, ¿ya? No es muy fiel a la realidad, pero algo parecido, ¿ya? Tienen una concha, ¿cierto? Y adentro tienen un contenido, ¿ya? Y ustedes saben que las ostras aquí adentro producen a veces unas perlas. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? Son unas perlas muy hermosas, ¿ya? ¿Y ustedes saben cómo se producen esas perlas? No, ¿cierto? Yo les voy a contar, ¿sí? Ya, pero yo les voy... Con la basura, no. Lo que pasa es que adentro de las ostras a veces ingresan granitos de arena, ¿ya? Aquí adentrito. Y la ostra va produciendo una sustancia que las va cubriendo en nácar, ¿cierto? Y pasan meses, pasan años incluso para lograr una perla bien hermosa. Pero las ostras, entre más grande, más dolor le causa a la ostra, porque es un ser vivo, ¿ya? Le causa dolor, sufrimiento, el tener ese elemento extraño, ¿cierto?, que no es propio de su naturaleza, ¿ya? Porque por casualidad, ¿cierto?, se introduce el granito de arena, pero ellas sufren con tener eso. Entonces, como les producen molestia y sufrimiento, es que ellas van produciendo esa sustancia que las va envolviendo, ¿ya? Y las que son más lindas son las que se demoran más años en estar dentro de la concha, ¿ya? Y eso habla de que si uno lo lleva a la vida práctica, nosotros podríamos ser quizás simbolizar las ostras, que muchas veces tenemos que pasar por situaciones, ¿cierto?, hasta producir esa perla que puede ser, no sé, por la paciencia. Muchas veces nosotros pedimos cosas en oración, ¿cierto?, y a veces el Señor no nos responde al tiro. Pasan a veces días, semanas, incluso años. Y cuando pasan más años, nosotros sufrimos a veces mucho más. Pero cuando el Señor nos contesta esa oración, somos felices, ¿cierto? Entonces, ese resultado, esa felicidad, podría ser esa perla hermosa que el Señor nos puede dar a través de esa paciencia. Bueno, y en la Biblia, ¿ustedes saben quién es la perla de gran precio que dicen? ¿Quién es? Jesús. Él es nuestra gran perla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es hermosa, las perlas son muy lindas, ¿ya? Así que, niños, eso les quería yo decir esta mañana para que ustedes podamos aprender, ¿cierto?, lo que es la perseverancia y que las cosas con paciencia se consiguen, a pesar que nos pueda costar a veces sufrimiento en la vida. Lo importante es que Dios está con nosotros, ayudándonos a conseguir esas perlas preciosas en nuestra vida, ¿ya? Así que vamos a orar. ¿Alguien quiere orar esta mañana? ¿Ninguno? ¿Quería orar, Samir? ¿Sí? Ya, ven para acá. Ven, po. Ven a orar, Samir. Ya. Vamos a escuchar a Samir, ¿ya? Ya, Samir, cierra el ojito y voy a decir una oración. Cerramos los ojitos, niños. Ya. Señor. Diga, Señor. Diga. Señor. Ya, él en su mente oró, ¿ya? Así que vamos ahora. Querido Padre que estás en el cielo, te doy las gracias por esta oportunidad que nos das, Padre bendito, de mostrarles lecciones a los niños a través de la naturaleza que tú has creado. Bendice a sus papás, Señor, y que en este día especial estemos llenos de gozo al estar en tu presencia. Todo, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Muy contentos, agradecidos, de verdad. ¿Por qué? Es que eso es lo interesante, la pregunta que viene después. ¿Por qué? Claro, si uno está agradecido, ¿por qué? ¿Cierto? Porque grande es su misericordia, a veces dice el salmista, en el caso de él. La verdad, hermano, yo estoy muy contento, estoy agradecido de poder estar aquí de vuelta, feliz de poder verlos. No di mis pedidos y agradecimientos a la hora de la escuela sabática. Me conmoví, me agradó mucho las palabras de mi hermano Jorge, las cuales las sentí mucho en mi corazón y también lo siento por él, por su familia y por el grupo. La verdad que estuve en varias congregaciones y tengo que decir que acá son más cariñosos. No, los demás hermanos cariñosos, pero acá es más notoria la expresión y la idea es que abundemos más y más en esto. Porque esto se nota y hace muy bien en este tiempo, en cual hay una gran déficit en el tema del corazón de las personas. Las personas necesitan recibir la verdad que los va a salvar, pero también necesitan recibir justamente ese afecto que va a hacer que el camino sea más fácil, más agradable, y que va a permitir que cualquier sacrificio sea menos sacrificio, sea mucho, mucho más grato y haya más voluntad de hacerlo. Así que yo agradecido por eso, contento también por estar aquí, por verlo. Y bueno, tenía un pedido de oración por mi hermano Jorge. Se me quedó eso. Mi hermano Jorge, tengo un hermano que se llama Jorge. También otro hermano más, pero tengo un hermano carnal que es mi hermano Jorge, que está buscando trabajo hace mucho tiempo. Y si hay algo que tenemos que ver, de orar mucho, es por las personas que tienen falta de trabajo, porque me dijo un cliente... Mira, el año pasado estoy en Laborum, me envían los currículum, pedí un técnico y en 2 meses me llegaron 100 currículum por un técnico. Ahora, en marzo, pedí un administrativo y en un día me llegaron 100 currículum. En un día 100. Cuando pidió un técnico el año pasado, en 2 meses 100. ¿Ven la necesidad que existe? O sea, para encontrar trabajo hoy en día se necesita la ayuda de ¿quién? La ayuda de nuestro Dios. Y es importante que nos demos cuenta de eso. Siempre ha sido así. Pero es bueno que nosotros nos demos cuenta ahora, para que no gastemos tiempo en otras cosas que no dan fruto. O que pongamos nuestra confianza en lo que no debemos poner nuestra confianza. Bien, hermanos, la verdad es que nosotros estamos partiendo en desfase con lo que se llama los 10 días de oración. Yo cuando me fui aquí habíamos planificado y hablamos de hacer los 10 días de oración no en febrero, sino que hacer los 10 días de oración en marzo. Yo dije, andamos a traspié, pues andamos fuera de lo que se hace habitualmente. Fui a los otros grupos y en todos lados estaban haciendo lo mismo, hermano. Todos encuentran muy lógico que cuando no hay prácticamente nadie, porque casi todos están en otras iglesias en el verano, que cuando volvamos todos, ahí hacemos los 10 días de oración. Es algo demasiado importante para hacerlo por hacerlo. Entonces, nosotros tenemos este plan y este plan comienza esta semana. Esta semana comienza los 10 días de oración. En los grupos pequeños, hay 2 grupos pequeños. Un grupo pequeño en casa de Marlene y otro grupo pequeño en casa de Cristian. Cristian, está allá. De Cristian. Ambos con diferente horario. El caso de la casa de Marlene, o donde el grupo de Marlene más que la casa, es la casa justamente de nuestra hermana, de nuestro hermano, pero ese grupo es a las 4:30 y que va a buscar integrar principalmente gente que no ha estudiado o no ha conocido, ¿cierto? Ese es más o menos el objetivo y tenemos que tenerlo en oración, eso. Ese es el plan. Unos grupos oremos por los otros. Y en el caso del grupo de la casa de Cristian se reunían a las 7:30. ¿A qué hora es la reunión en la casa de Cristian? ¿En la casa de nuestra hermana Clarisa? 4:30, perfecto. ¿Qué día comienza? No pueden decirlo porque no se los he dicho. Es el día miércoles. Así como comienzan los días de oración los miércoles en la otra iglesia, nosotros comenzamos nuestra semana, nuestros 10 días de oración este miércoles. Así que usted, yo sé que puede estar en el WhatsApp, le va a llegar la información constantemente, animándola, orientándola y recordándole que partimos este día miércoles con los 10 días de oración. ¿Quiénes van a participar en estos 10 días? Que levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Van a participar todos? ¿Casi todos? Todos. Bien.
Eso es importante. Nada debe estorbar esto, hermano. Ninguna cosa. No crean que hay algo que tienen un problema que es más grande que algo que pueda solucionar Dios. Así que es nuestro Dios el que debe tener el primer lugar. Bien, ¿saben? Yo no sé a quién le gusta la historia. Yo sé que a Marlene le gusta la historia porque tú eres profesor de historia, ¿cierto? Profesor de historia. Bueno, vamos a hablar un poquitito de historia. Bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, año 45, Europa estaba en una profunda crisis y principalmente Alemania, derrotada, estaba siendo repartida y administrada por los ganadores, por los vencedores. Alemania se dividió en 4 partes, 4 sectores, y esas dos partes que se transformaron posteriormente en 2 partes, una era el sector occidental y otro era el sector oriental. El sector occidental lo reunían Francia, Inglaterra y principalmente Estados Unidos. Y el sector oriental lo administraba Rusia. Rusia tomaba el sector oriental y eso era en el fondo una forma de repartirse el botín después de la victoria, de manera bien sencilla hablándolo. ¿Qué sucedió? Poco a poco esa marcada diferencia se empezó a hacer patente en elementos físicos dentro de Alemania. Cada vez había más diferencia entre el Estado oriental y el occidental. El oriental era conocido como el bloque comunista. Tanto así que empezaron a ponerse alambradas. Había un lugar en donde se hacía el paso entre Oriente y Occidente que se llama el Charlie Checkpoint, que es en donde estaba el soldado norteamericano y ahí hacía el pase para que entrara al lado oriental y viceversa. No podía uno llegar y pasar de un lugar de Alemania así nada más. Y principalmente esto sucedió en Berlín, la capital. Cuando llegó el año 1962 se levantó un ícono de la separación, el más grande ícono de la separación que hemos tenido en el último siglo. El año 1962 se levantó oficialmente lo que nosotros conocemos como, ¿qué cosa? El muro de Berlín, que en Alemania occidental lo conocían también como el muro de la vergüenza. Es interesante que notemos un poco qué significa esto. Pasa el tiempo y nos olvidamos, ¿eh? La verdad que pasan 10 años y nos olvidamos lo que pasaba. Aquí, vamos a ver si marca. Ahí está. Aquí estamos en el año 1962 cuando se estaba construyendo ese muro. Vemos ahí soldados, vemos obreros y en pocos días se levantó un muro que separó de manera completa las 2 partes de Berlín, oriental y occidental. Se empezó a poner alambrada. ¿Se fijan? Se empezó a alambrar. Posteriormente se pusieron otros bloques para impedir el paso entre un lado y otro y finalmente se produjo un campo minado entre un sector y otro lado de Berlín. Lo trágico de este asunto es que tenía problemas con las pilas. Lo trágico de este asunto es que al levantarse este muro se levantó sin permiso ni preguntarle a nadie. Y quedaron de un sector de Berlín familiares, padres, madres y hijos, hermanos del otro lado de Berlín. Y a esas alturas era muy difícil, si no decir imposible, que alguien pudiera pasar de un lugar a otro. Tanto así que ustedes ven aquí ya cuando el muro estaba un poquitito más construido, ¿se fijan? Que uno podía ver, estamos desde el lado occidental, uno podía ver las casas del lado oriental, pero uno no podía ver a sus familiares. Y es más, era tan difícil este tema de poder llegar, donde los familiares que en la esquina, que no se alcanza a ver mucho, si alguno logra ver la fotografía de la esquina, hay un soldado que está con un niñito, mira para el costado y va a tomar al niñito, va a pasarlo por encima de la alambrada de púa. Lo que pasa es que estaba absolutamente prohibido juntar a los familiares del lado oriental con los del lado occidental. Y ese soldado, transgrediendo esa orden, mira para el costado y va a tomar a ese niño para entregarlo a sus padres. Este asunto se hizo tremendamente profundo y angustioso para todas las familias que vivieron. Imagínense
Imagínense ustedes que ustedes, tal vez con un hijo, con una hija, tal vez con su esposa o no, están de un lado. Y del otro lado ustedes ven que sus hijos, su esposo, su esposa, sus amigos, están de otro lado, totalmente diferente. Y que no pueden tener contacto con ellos. Estaban completamente separados. Esta separación duró, dentro de este conflicto que se conoció como la Guerra Fría, duró alrededor de 28 años. No fue una cosa corta. Tanto duró que muchas veces se pensó que esto nunca iba a solucionarse. Muchas veces se pensó, se intentaron soluciones diplomáticas, se hicieron amenazas militares y durante esos 28 años no se logró ninguna cosa. Pero resulta que un día, ¿qué pasó? Ahí tenemos la puerta de Brandenburgo, que es la parte central del muro de Berlín, y una gran celebración. Esa celebración es de noviembre, la noche de noviembre de 1989. ¿Qué es lo que sucedió? Mejoró la política, tal vez las armas produjeron el susto. Yo les voy a contar una historia que es conocida, hermanos. Tenemos que buscarlo dentro de los informes de la cultura alemana, dentro de Internet está. Sitios específicamente que hablan de este tema. Esto no lo saqué de una información religiosa. En 1982, un pastor de iglesia llamado Christian Führer, que era pastor de la iglesia de San Nicolás, en el lado oriental, el lado comunista, en la ciudad de Leipzig, estaba profundamente descontento por la situación. No hallaba qué hacer. Veía a familias infelices, veía a gente infeliz, veía que el evangelio no podía expandirse como debía expandirse. Y este pastor, analizando este tema de la libertad y de la oración y de Dios, comenzó a hacer un grupo y a llamar a las personas para que se juntaran para orar por la libertad. El grupo comenzó pequeño. Y comenzaron a orar y empezó a juntarse miles y miles de personas. Había algo que decía él, eso sí, no a la violencia, solamente paz. Y el año 1985 este grupo ya era un grupo que abarcaba prácticamente toda la nación y era conocido desde afuera que estaba sucediendo esto. Y eran miles y miles los que estaban orando porque ese muro, de alguna manera, cayera. Sucedió un día, esa noche de noviembre de 1989, que se levantaron todas estas personas, sin un ánimo bélico, ni agresivo. Y partieron tranquilos y orando. Y fueron caminando hacia el muro. Y llegaron al muro. Y ahí estaban los soldados que habían dado muerte a muchos. Alrededor de 120 personas habían muerto por intentar pasar, por diferentes maneras. 33 murieron por explosión de mina. Algunos los mataron cuando iban cruzando y en las alambradas se desangraban. Hay filmaciones de eso. Y estos hombres se iban acercando, todos estos hombres y mujeres que estaban orando se acercaron y empezaron a pasar al lado de las torretas, al lado de los soldados, y los soldados no hacían nada. Esos mismos soldados que habían matado a tanta gente. Y empezaron a desarmar el muro. $20 años después, un exfuncionario del gobierno comunista que trabajaba en Alemania Oriental dio este asombroso testimonio, dice: estábamos listos para cualquier cosa, menos para las oraciones de las personas. Cualquier cosa ellos podían detener, estaban preparados para todo, menos para la oración. Y 20 años después también, el pastor Führer dijo lo siguiente: nos dimos cuenta que si dejábamos de orar, Alemania no tenía esperanza de cambio. Y este pensamiento es el que quiero compartir con ustedes hoy día. Este es el resumen. El pastor Führer llegó a una convicción, a un pensamiento que lo llevó a la acción por varios años. Y que era este: si dejamos de orar, Alemania no tiene posibilidades de cambio. Mencionamos muchas veces el estado en que podemos estar nosotros, en que está la iglesia, en que está el mundo. Sabemos que tenemos necesidades.
¿Necesitas cambiar algo? ¿O tú piensas que si Cristo viniera esta semana, tú estarías perfectamente listo y preparado para acercarte a tu Señor? Que Él te diría, bien, buen siervo fiel. ¿O necesitamos un cambio? Necesitamos un cambio. Y por eso estamos aquí. Uno viene a la iglesia, como dijo Marlene, uno no viene a ver un show o algo que llame la atención o que entretenga. Nosotros venimos porque queremos un cambio, porque nosotros recibimos un cambio, pero queremos más. No es suficiente. La oración derriba muros y junta familias. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué hace la diferencia? A veces hablamos tanto de la oración, hermano, que es como cuando hablamos de la felicidad. Manoseamos las cosas. Y hablamos de la oración tanto, pero ¿qué sucede cuando oramos? ¿Realmente orar hace la diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguno cree ustedes que la oración hace la diferencia? ¿Cuántos de ustedes? Pero levanten la mano. Y lo más alto posible. Ojalá que se sientan incómodos levantando la mano. ¿Ustedes creen que la oración hace la diferencia? O sea, ¿ustedes piensan que si ustedes oran suceden cosas que no sucederían si ustedes no oraran? ¿Y por eso que a ustedes les gusta orar harto? Algunos sonrieron. ¿Por qué sucede esto con la oración? La oración es un misterio, hermano, que es un misterio no tanto para estudiarlo, sino para practicarlo. Dice el conflicto de los siglos, un texto que muchas veces lo he traído a colación, pero quiero traerlo porque creo que es bien pertinente. Dice, forma parte, ¿qué cosa? Del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, ¿qué cosa? Lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Yo le pregunté, ¿usted tiene necesidad de cambio? Y yo también tengo, o sea, yo le dijera la cantidad de cambios que necesito. Sí. ¿Qué es lo que nos está faltando? Si hemos probado de todas las formas y no lo hemos logrado, es porque no hemos utilizado la forma que dice el Señor. Que hay cosas que solamente nos las va a dar si se hace, ¿de qué manera? Con oraciones, con fe. No una oración casual. Hermano, aquí no pensemos en la oración por los alimentos, que es un muy buen hábito, sin duda. Las oraciones casuales o las oraciones que tenemos que hacer a veces cuando estamos en un culto público. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la oración secreta, de la oración poderosa o de la oración que se hace en conjunto aparte de los cultos. Cuando nos ponemos de acuerdo, 2 o 3, y nos reunimos en nombre del Señor para hacer una petición. Forma parte del plan de Dios. Pero la pregunta también va, además que forma parte del plan de Dios, darnos esas cosas. Solamente a través de la oración, no de otra manera. ¿Por qué pedir que suceda algo que Dios desea más profundamente que yo que suceda? O sea, imagínense, yo le pido, por dar un ejemplo, yo pido porque se convierta mi hermano. Yo no creo que haya aquí alguien que no quiera que se convierta a alguien. O sea, es muy difícil que sea así. Yo pido porque se convierta mi hermano. Pero yo pienso, bueno, ¿y Dios no tiene más deseo que yo que se convierta en mi hermano? O sea, claramente. Yo ni pensaba en la conversión de mi hermano y Cristo ya había muerto por él. Y el Espíritu Santo ya está actuando en él. Entonces, ¿qué pasa que tenemos que pedirlo nosotros para que suceda? Es tan relevante, hermanos, que una persona se puede perder. ¿Se entiende la idea? A veces nosotros pensamos que porque Dios es bueno y Dios es poderoso, todos se van a salvar por eso. No es así. La salvación de los hombres pasa por nosotros. Pasa por nuestras manos. Pasa por nuestras oraciones. ¿Qué sucede? Estamos estudiando el conflicto este trimestre, ¿se recuerdan? El gran conflicto. Y en el gran conflicto nunca nos olvidemos una cosa. ¿Qué es lo que está siendo cuestionado? ¿Qué es lo que se cuestiona aquí? Aquí hay alguien que está en cuestión. El carácter de Dios. ¿Qué es lo que dice Satanás? Mira, la verdad, a nadie le interesa tu ley. A nadie le interesan tus mandamientos, son una carga, un problema para la gente. La gente ni se acuerda de ti. Y hace sus cosas solito. No te necesita. Incluso, fíjate tus hijos.
ni siquiera oran. Entonces, el conflicto es el que ven los ángeles también. Recordemos que todo esto es espectáculo al universo. Entonces, cuando nosotros no oramos con fe a Dios, nosotros le estamos dando la razón al enemigo en el conflicto. Porque nos dio el Señor una cosa que se llama libertad. Y lo que se está probando es cómo usamos esa libertad. Y si yo libremente no oro por mi amigo, por mi hermano, por mi esposa, por mi esposo, libremente voy a recibir, ¿qué cosa? El resultado de eso, porque Dios tiene que respetar esa libertad. Si a mí no me interesa que se salve mi hermano, Dios respeta esa decisión, por mucho que le duela a él. ¿Se entiende? Dios respeta las libertades. El uso de nuestra libertad está directamente relacionado con nuestras oraciones. Yo soy libre para orar por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por mi hermano, por mi amigo, por la iglesia, por los líderes. Yo soy libre también para no hacerlo. Y Dios depende de nosotros. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo? Ahora, vamos a ver algún versículo bíblico que nos habla acerca de la oración. Y algunas características de las cuales podemos contar nosotros. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Porque si vamos a entrar en el terreno de la oración, créanme, hermanos, que nos falta mucho que aprender. Mucho que aprender. O tal vez cosas que hemos escuchado pero se nos han olvidado. Porque esto no es un asunto de conocimiento, es un tema de experiencia espiritual. Se va el espíritu y volvemos a la misma condición. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, ¿qué cosa? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero antes de eso dice el versículo 14 que decía, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero dice que si nosotros en el versículo 15 dice que si nosotros le pedimos algo a Dios, tenemos la seguridad de que vamos a tener lo que le pedimos, ¿cierto? Alguien dijo, me parece muy atinado, que fe no es creer que Dios puede hacerlo, es creer que Dios va a hacerlo. Hay una gran diferencia. Repitamos, fe no es creer que Dios puede hacerlo, es creer que Dios va a hacerlo. Porque el diablo cree que puede hacerlo, claro que puede, si el diablo conoce perfectamente a Dios. Sabe que puede hacer Dios, sabe de qué es capaz Dios. Pero el cristiano cuando cree, no cree solamente que puede, sino cree que lo va a hacer. Por eso es que persevera en la oración. Por eso no se desanima, porque sabe que lo va a hacer. Pero nos dice una cosa, versículo 14. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y aquí, hermanos, es en donde entramos en un terreno que a nosotros nos complica un poco. A ver, yo pido por la conversión de una persona X, yo sé que es la voluntad de Dios, lo estoy haciendo y no está resultando. ¿Qué es lo que pasa? Si es la voluntad de Dios, lo estoy pidiendo con fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede ser que estemos haciendo eso y aún no funcione? ¿Ustedes creen que sí? Veamos. Versículo número 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará ¿qué cosa? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. A ver, vamos a analizar aquí. Aquí está hablando de un hermano de iglesia. Ojo, aquí está hablando de un hermano de iglesia, ¿cierto? No está hablando de cualquier persona. Si tú ves a tu hermano en pecado, comete un pecado, ora por él para que el Señor lo ayude, lo haga reflexionar, perfecto. Pero aquí agrega, pero que no sea pecado de muerte. Y ahí es donde entramos en los problemas. ¿Qué es lo que es un pecado de muerte? Primera de Juan ocupa dos palabras para pecado. Una es amartía, que es el pecado puntual que se comete, y el otro es amartón, que es el pecado que se comete de manera continua y consciente y voluntaria. ¿Se entiende la idea? Es como, entonces, aquí está hablando justamente de ese pecado que es de muerte,
Es ese pecado que es voluntario, a propósito, consciente y con conocimiento, y que forma parte de un hábito de vida. ¿Se entiende la idea? Pero si tú ves a tu hermano que peca, comete un pecado que está mal, que está confundido, tú puedes orar y el Señor lo va a restaurar. ¿Y qué le va a dar? Vida. Así, si tú oras por tu hermano, por tu familia, ¿qué le va a dar? Vida. Dios actúa a través de nosotros para poder darle el Espíritu Santo a aquella persona por la cual tú estás orando. Ese es el método. ¿Se entiende? Tú oras por esa persona y tú, ¿qué es lo que pasa? Tú estás transmitiendo, estás ayudando a transmitir el Espíritu Santo para esa persona, de una manera especial. No es que el Espíritu Santo no esté trabajando en esa persona, pero tú estás dándole un poder diferente. Tú, por decirlo de alguna manera, tú estás dando el pase, estás dando la autoridad porque tú te estás poniendo de acuerdo ¿con quién? Con el Rey del Universo, con el Todopoderoso. Tú te estás poniendo de acuerdo porque Él depende de ti, de que tú le des ese paso. Ahora podemos estar pidiendo con fe, podemos estar pidiendo lo que es la voluntad de Dios, pero a veces la cosa no funciona también. Pueden haber dos problemas. Uno, que la respuesta se va a demorar. Eso está claro, ¿cierto? Sabemos que Dios responde de tres maneras. ¿Sí? ¿No? Y espera. Pero esto dice, ¿pero qué puede hacer que una petición legítima no tenga respuesta? ¿Puede ser que estemos pidiendo algo conforme a su voluntad y no tengamos respuesta? Y que no sea por demora. ¿Se entiende? A eso quiero ir hoy día en este momento para que veamos ese detalle que a veces no lo tratamos. Isaías 59, 1 y 2. ¿Vamos a verlo? ¿Quién tiene Isaías 59? Isaías 59, 1 y 2. ¿Quién le gustaría leerlo? Por favor, Paola. Gracias. Ahí tenemos la razón de por qué podemos hacer un pedido legítimo y puede no tener respuesta y que no sea la demora. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Si estamos en la duda y estamos pensando, a ver, yo estoy pidiendo por esto, ¿es algo legítimo? ¿Es por demora o es porque hay un pecado mío que está estorbando? Si tenemos la duda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escudriñarnos nosotros mismos. Tenemos que buscar en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para no ver que sea yo tal vez el que estoy produciendo un problema, un obstáculo, siendo un obstáculo. Aquí lo que nos dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar. ¿Cierto? Es claro el texto. Ni se ha agravado su oído para oír. Sino dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han apartado su oído para no oír. Entonces aquí es donde tenemos un tema que es tal vez no muy tratado y tal vez delicado. Hay iglesias a las cuales no llega mucha gente. Iglesias que llevan años, con edificios. Hay casos emblemáticos de eso. Y a veces uno pasa por ahí y a veces uno sabe por qué. Y uno no es mago, hermano. Nadie es mago. Pero hay ocasiones en que si personas sinceras llegaran a esos lugares, ¿sabe qué pasaría con ellos? Se irían. Y probablemente se perderían. ¿Se entiende por qué a veces Dios no responde las oraciones tan importantes que es lo de la salvación de las almas? Porque las mismas personas a veces que estamos orando, a veces tenemos algo que está estorbando. Probablemente hay algo en nosotros que cada uno debe saberlo, cada uno lo conoce o cada uno lo escudriña. No debe saberlo porque muchas veces uno es inconsciente a ello. Pero tal vez eso. Tal vez, digo solo tal vez, la dureza no está en la persona de afuera. ¿Alguna vez lo han pensado así? Tal vez no es que son tan duros, tan terribles y tan impíos. Sino que tal vez nosotros tenemos mucho de confianza propia, mucho de egoísmo y mucho del mundo y muy poco de Cristo. Y lo digo hablando de mí mismo también, hermano. Y debemos buscar al Señor y buscar en nosotros mismos para decirle, Señor,
¿Qué es lo que tal vez está estorbando? Tal vez hay algo que está estorbando. Por ejemplo, mi hermano, yo hablo del hermano Jorge, por ejemplo, con el que más hablo. Yo lo encuentro duro muchas veces. Tiene muchas ideas y cosas. Pero el último tiempo me ha llevado a pensar, bueno, ¿y cuánto soy yo de aporte y cuánto soy yo de estorbo? Eso me ha llevado justamente a pensar en una necesidad muy profunda que tenemos como iglesia. Dice también, si toleramos la iniquidad en nuestros corazones, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor, ¿qué dice? No nos oirá. Porque, ¿saben qué? Hay un dicho que incluso es para la educación de los niños, ¿eh? Sale en conducción del niño. Si su hijo le pide algo llorando, no se lo dé. Porque lo está pidiendo mal. Está tratando de manipularlo. Entonces Dios no va a actuar diferente si le recomienda eso a las madres o a los padres. Entonces Dios no, si nosotros seguimos dándole vuelta a cosas que no tenemos que darle vuelta, el Señor no puede estarnos regaloneando ni hacernos pensar de que estamos en una armonía completa cuando necesitamos buscar a Dios. Estamos en un momento clave de la historia, hermano. Es un momento en el cual el orgullo no puede estar delante, el orgullo tiene que ser dejado a lado y cada uno, de manera personal, debe buscar a Dios y reconocer aquello que probablemente está siendo un obstáculo. Pero aunque esto debemos verlo de manera personal, estos 10 días de oración que se van a comenzar están hechos con el propósito de que busquemos como conjunto algo. Y eso es el reavivamiento. Voy a leer la razón de estos 10 días de oración. Y se cita el libro Profetas y Reyes. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas, que mantenga a la verdad en el acto exterior. Pide un reavivamiento y una reforma. Y otro pensamiento que no está aquí, pero muy conocido, dice que solo en respuesta a la oración obtendremos un reavivamiento. Ustedes ya entienden cuál es la invitación, ¿cierto? Nosotros partimos este día miércoles. No importa a dónde usted vaya, porque donde son convocados en el nombre del Señor, ahí va a estar Él. Ahí no se va a hacer la oración que nosotros, porque nosotros tenemos la tendencia a repetir nuestras oraciones. Tenemos poca imaginación y a veces son egoístas nuestras oraciones. En ese lugar va a haber propuestas inspiradas de oración con respecto a mayor comunión, con respecto a mayor interés por la salvación de las almas, por mayor cercanía a lo que es el carácter del Señor. Todos esos elementos que muchas veces, tal vez, no nos acordamos siempre, van a ser parte de estos 10 días de oración, que van a ser en conjunto y a los cuales los invito a que participemos. El tiempo para orar. Un escritor, pastor y educador, Robin Archer, escribió: estamos demasiado ocupados para orar y por ello estamos demasiado ocupados para tener poder. Hacemos muchas cosas, pero logramos poco. Muchos cultos, pero pocas conversiones. Mucha maquinaria, pero pocos resultados. ¿Saben cuándo escribió esto? Hace aproximadamente 2 siglos. Para mí que esto no es una novedad. Esto suele suceder en las iglesias. Esto sucedió cuando el protestantismo empezó a decaer. Un hombre que conoció al Señor, entró a la iglesia y con su corazón sinceramente quiso seguirlo. Sin embargo, porque el ambiente de la iglesia era frío, porque no se le instruyó de la manera correcta, ese hombre se fue. Se fue y anduvo largos, profundos y algunas veces dolorosos años fuera. Y ese hombre un día volvió a tomar contacto con su iglesia. Y se volvió a acercar a la iglesia a través de los medios que el Señor ha estipulado como medios para poder llegar a las almas. Bueno, ese hombre es el que yo estoy mirando en este momento. Este hombre es mi amigo acá. ¿Cuántos años? ¿17 años fuera? Sí. 17 años fuera. Y por lo que él me contó, yo estoy contando lo que me contaron. Él dice que el año pasado, en los 10 días de oración, Dios
tocó su corazón. No fue otra cosa. No fue otra cosa diferente. Casa de Paola fue, ¿cierto? Era una casa. Sencillo, yo creo que no había nada armado, nada complejo, digo yo. Y ahí el Señor tocó el corazón de Francisco. Entonces este método funciona. Pero Dios nos entrega personas y nosotros las vamos a cuidar y las vamos a amar. Y esa es la idea. Y él también fue invitado y llamado para cuidar y para amar también a otros. ¿Tiene usted problemas en su vida que parecen insuperables? ¿Tiene usted algún amigo o familiar que no conoce a Dios como debería conocerlo? No fue invitado. Vamos. A veces solamente basta con ir donde el Señor dice que hay que ir y otros lo seguirán a uno. A veces basta eso. Basta ir donde hay que ir y otros seguirán. Dice, si encontráis voz y tiempo para orar, Dios hallará tiempo y voz para responder. Uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrado en los últimos días. ¿Qué cosa? Que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Si hay tiempo para Facebook, para Twitter, entonces en el juicio está claro que no va a ser por falta de tiempo, que no hay oración. Estas son las razones por las cuales vamos a orar estos 10 días. Primero, por más comunión con Dios. Primero, eso primero que todo. Orar por una vida más pura. Y eso es algo que debemos entender porque la verdad que vivimos en un mundo tan impuro que no nos damos cuenta cómo esto se va pegando en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos y en el ambiente en general. Por usar nuestros dones para el Señor. Por una adecuada actitud con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto al servicio. Orar por más, no dice felicidad, fíjense, dice fidelidad. ¿Sabe que si usted es fiel, usted va a ser feliz? Se lo aseguro. Orar por ser más temperantes, orar por más dominio propio, por una vida modesta, o sea, más feliz con lo que se está, no con esas ambiciones de cosas que de repente están y que lo único que hacen es generar inquietud en el corazón porque no las tenemos. Orar por más y mejores relaciones, orar por una vida de verdadera adoración. Esta es la invitación, hermanos. Esta es la invitación. Y quiero invitarlo a que volvamos a Apocalipsis 8 para terminar. Y decirles una cosa, los grandes hombres y mujeres, ¿a usted le gustaría ser un grande y una gran mujer? ¿Un gran hombre y una gran mujer? ¿Le gustaría o no? O usted puede decir, no, a mí ya a esta altura no, yo por ejemplo, no me alcanza ya para ser un gran hombre y una gran mujer. Pues. Normalmente hay que estudiar harto, hay que hacer un montón de cosas, hay que nacer en el lugar adecuado. Pero aquí dice, lo que identifica a los grandes hombres y mujeres en la historia, ¿saben qué es? Es que ellos tenían muy claro el tiempo que estaban viviendo y lo que tenían que hacer. Eso es lo que marca a un gran hombre y una gran mujer. Tienen claro el tiempo que están viviendo y qué es lo que tienen que hacer. Dice Apocalipsis 8:3, dice, otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Estamos en el lindero, en el margen final de la historia del mundo. La intercesión que aquí es manifestada como este ángel que es Jesucristo está acabando. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros mientras Él está añadiendo incienso? Orar.
nosotros sabemos el tiempo y sabemos lo que tenemos que hacer para estar en armonía con Cristo. Tenemos que orar para aprovechar la intercesión que Él está haciendo por nosotros. Porque fíjense, versículo 5, y tomó el ángel el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó en tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Yo no sé cuánto tiempo queda, hermano, pero queda muy poco. Muy poco. Nosotros no debemos perder el tiempo. La salvación no se improvisa. Buscad a Jehová, dice, mientras puede ser hallado. Esa es la invitación. ¿Para qué día? Miércoles, a las 9 y a las 4:30. Que el Señor los bendiga, hermano. Hermanos, los invito a entonar el himno 202. Danos el fuego que ardió en hombres tales cual Daniel, que rudas pruebas lo guardó y lo mantuvo siempre fiel. Danos la llama que animó la fe potente de Abraham, que a Pablo un gran valor le dio, y amor profundo al joven Juan. Danos del cielo la virtud, la que hay liras de amor. Danos tu divina salud, tu fe y tu gracia Pronto en las nubes volverás, necesitamos más fervor y te imploramos además, danos tu Espíritu, Señor. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, nuestro Dios, por tu palabra, por los consejos que tú das también, Señor, a través de tus profetas. Te damos gracias por la oportunidad de congregarnos, Señor, de repasar aquellas cosas que a veces pueden parecer habituales, como es la oración, pero que son tan significativas que cambian nuestra vida y también la de los que nos rodean. Nuestro Padre Celestial, que nuestras oraciones, Señor, sean elevadas como se elevan las oraciones al Todopoderoso. Que nosotros también escudriñemos nuestras vidas para no ser estorbo para aquellos que queremos, Señor, y aquellos que te necesitan. Te ruego que nos unjas nuestros ojos con colirio para darnos cuenta de aquellas cosas que probablemente están estorbando y nosotros no lo sabíamos. Te pedimos que nos des un espíritu y una actitud
de colaboración en tu iglesia y en lo que estamos haciendo, Señor, para ayudar a las almas, Señor, tanto nuestras como las que nos rodean. Pedimos tu bendición especial, que esta semana no sea común, que sea especial buscarte en oración en conjunto en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.